Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy hemos invitado a la doctora Inés Rúas. Ella es médica pediatra, pero bueno, vamos a hablar de un tema particular que es la celiaquía. ¿Cómo andás, Inés? Bien, muy bien. Muchas gracias. Por gracias. invitarme. Gracias a ustedes. Porque bueno, sabemos que estás especializada en el tema. ¿Es más por el lado de gastro? Sí. Ajá. Sí. ¿Tu especialidad? Sí, hago pediatría también, pero hago gastroenterología en el hospital. ¿Qué es la celiaquía? ¿Cómo se define? Bueno, la celiaquía es una intolerancia permanente e irreversible a ciertas proteínas de la alimentación que están contenidas fundamentalmente en 4 cereales, en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que tiene mucha presencia en la alimentación, en nuestra alimentación. Claro. Y en algunos alimentos que no son únicamente los apoyados en cereales. Y esta intolerancia condiciona al celíaco a generar una enteropatía a nivel intestinal, una atrofia de las vellosidades del intestino, causando síntomas que tienen que ver básicamente con carenciales, con desnutrición o con falta de nutrientes, y que lo condicionan a, en forma crónica, a estar más en riesgo de tener déficits nutricionales y a abrirle el juego tal vez a otras enfermedades de tipo autoinmune. ¿Y esto puede pasar en todas las edades? En todas las edades hay una mayor preponderancia en la primera década de la vida, y el segundo pico es en la cuarta década de la vida, pero básicamente cualquier persona, en general mayor de 1 año o de 2 años, puede generar la condición. ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Hay discusión en eso? Hay discusión. Es una condición porque, digamos, es una condición que puede predisponer a la aparición de enfermedad. Por eso durante mucho tiempo se consideró una enfermedad porque genera muchísimos síntomas que pueden condicionar de forma muy importante la salud del celíaco, que pueden abrirle el juego a otras enfermedades autoinmunes, pero que haciendo una dieta o cambiando un poco la alimentación y restringiendo estos 4 cereales y estas proteínas de la alimentación, el celíaco puede tener una vida completamente normal sin ningún tipo de discapacidad ni de aparición de otras enfermedades. Entonces es una condición que si no se logra controlar, la aparición de enfermedad es tangible, digamos. Claro. Si no se tiene en cuenta la alimentación. Si no se logra cambiar la alimentación y poder restringir de la dieta estas proteínas. ¿Y estas enfermedades autoinmunes que pueden aparecer están relacionadas con qué, por ejemplo? Bueno, el intestino tiene una impermeabilidad bien importante y que es muy importante mantenerla. Y la celiaquía, al generar este tipo de enteropatía, genera que el intestino esté más permeable para la entrada de otras sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo. Entonces pueden gatillar la aparición de hipotiroidismo, de diabetes tipo 2, de diabetes tipo 1, de enfermedades inflamatorias intestinales, de psoriasis, vitiligo, digamos, otras enfermedades de tipo autoinmune que al tener un intestino más permeable pueden gatillar su aparición. En lo que es lo pediátrico, ¿no? ¿Cómo es la detección? Porque me imagino que después de que deja de ser lactante, cuando empieza a ingerir alimentos con los alimentos, y ¿cómo aparecen los síntomas? Porque no lo puede verbalizar, ¿no? Uno por ahí adulto dice que le puede pasar. Sí. Bueno, eso es importante, tiene que haber cierto contacto con estas proteínas de los cereales, que se incorporan en el momento de la incorporación de alimentos a los 6 meses. Es importante que esa incorporación ocurra en forma temprana y acompañado de pecho materno para minimizar luego la aparición de celiaquía o de otras alergias alimentarias, en el caso de otras proteínas.
pero sí es necesario algunos meses de contacto con el gluten para poder dar paso a la celiaquía, con lo cual suelen ser niños de más de 1 año. Ajá. O 2 años, necesitan bastante tiempo para comenzar con síntomas, y los niños suelen tener formas más sintomáticas que los adolescentes o los adultos. Si bien todos pueden generar síntomas y todos pueden ser asintomáticos en el comienzo de la enfermedad, Sí, claro. es más común que los niños pequeños tengan formas más sintomáticas, y en general tienen diarrea crónica, dolor abdominal recurrente, distensión abdominal, pérdida de apetito, pérdida de peso o estancamiento en la curva de peso y de talla, alteraciones en el esmalte de los dientes, pérdida de cabello, alteración en la calidad de las uñas, de la piel. Y a partir de estos síntomas, lo que se hace es pedir un laboratorio en sangre para hacer un primer, lo que se llama screening, un primer barrido de pacientes y ver cuáles son los que junto con los síntomas tienen un laboratorio que los pone en mayor riesgo de ser celíacos, ¿no? Porque la confirmación después se hace de otra manera. Pero esos son los pacientes en los que se sospecha clínicamente, y después todos aquellos niños que tienen familiares celíacos, papás o hermanos celíacos, también, aunque sean asintomáticos, se los pasa por este screening de laboratorio para buscar. Y después hay ciertas condiciones genéticas u otras enfermedades que obligan a la detección de celiaquía, como pueden ser los pacientes con síndrome de Down o pacientes hipotiroideos, los pacientes diabéticos. Se busca especialmente 1 o 2 veces cada 2 años los anticuerpos, a ver si positivizan, porque están en mayor riesgo de ser celíacos. Inés, ¿y hay más casos o hay más diagnóstico? Es difícil. Hay más diagnósticos, yo creo que se piensa cada vez más. Se va atrás de la celiaquía en pacientes con no tantos síntomas. Están los pediatras mucho más atentos a buscar la celiaquía en pacientes que tienen riesgo. Pero sí hay muchos casos, vimos muchos casos nuevos a partir de la pandemia. La celiaquía tiene un comienzo, requiere de muchos factores que contribuyen, como es la genética, como es lo ambiental. Y bueno, seguramente el estrés tiene su papel ahí, como en todas las enfermedades autoinmunes de gatillo. Y entonces impresiona a ver cada vez más detección. Creo que se van mejorando los anticuerpos, hay anticuerpos de nuevas generaciones que detectan mejor. La posibilidad de hacer biopsia cada vez en más lugares, y creo esto de que al pensarlo más y al buscarlo más, lo encontramos más también. Y esto después de la pandemia, esto también en la población pediátrica, en adolescentes, ¿se fue dando también más? Sí, en población pediátrica y en adolescentes, no hay como una edad específica, pero sí hubo muchos casos entre el 2020, 2021 y este año. Muchos más de los que teníamos antes. En general, enfermedades autoinmunes aparecieron varias nuevas. Pero bueno, será cuestión de también establecer cómo incidió la pandemia y el estrés en la aparición de enfermedades autoinmunes en general, pero sí hubo bastantes más casos en los últimos 3 o 4 años. Bueno, pasa con otras patologías, ¿no? Que también se están estudiando si después de pandemia, ¿no? Esta pospandemia, están apareciendo, como siempre se hablaba de, bueno, ¿qué va a pasar después? Sí, exacto. ¿No? Exacto. Cuando está la detección, está el diagnóstico, ¿cómo se hace para un paciente pediátrico decirle, bueno, qué es lo que tiene que comer, ¿no? Y lo social, que es muy importante. Lo más difícil. Cuando empiezan a escolarizarse, ¿no? Y los cumpleaños. Una vez que está el diagnóstico, bueno, hay que introducir todo este nuevo concepto de que yo trato de decirles que no van a estar a dieta, porque a veces la palabra dieta es un poco difícil de sobrellevar, porque es una situación, este cambio de alimentación hay que hacerlo de por vida y tiene que ser estricto. No se revierte. Y eso es re importante, sobre todo en la entrada en la adolescencia, que a veces cuesta un poco la adherencia a determinadas edades.
saber que tanto el que fue asintomático y se diagnosticó tal vez por un familiar, como el que estaba lleno de síntomas y estaban hasta en riesgo de desnutrición, todos esos pacientes tienen que cumplir la dieta de la misma manera. De igual manera, si en su biopsia tenían mucha atrofia intestinal o tenían menos atrofia intestinal, la dieta tiene que ser estricta, el cambio de alimentación estricto y de por vida. Entonces, esta situación nueva de cambiar la alimentación, yo trato de decirles esto, que es un cambio, que hay opciones para todo lo que comen hasta este momento, que hay que buscar la marca o la forma que tiene lo que vienen comiendo de otra manera, con harinas alternativas que no les cambie tanto su calidad en los cumpleaños y en las situaciones sociales, que son las que más cuestan. Exacto. Siempre con apoyo de nutricionista. En Tandil hay muchas nutricionistas especializadas en celiaquía, que tienen mucho conocimiento y mucha idea de marcas y de alternativas para el celíaco. Y Tandil, por suerte, es una ciudad muy amigable con el celíaco, mucho producto del trabajo de la Asociación Celíaca, de la filial de acá, que se ha encargado de capacitar emprendimientos, de que siempre el celíaco tenga una opción a donde salir a comer y donde comprar alimentos sin TAC. Y hay muchos emprendimientos en Tandil que tienen los productos certificados por ANMAT y con logo para que el celíaco coma de manera segura. Las situaciones sociales siempre cuestan un poco y me parece que lo más importante es no improvisar, siempre estar preparado, tener en la mochila, tener la vianda preparada, avisar que todos los compañeros del colegio, los deportes a los que vayan, los viajes que hagan de deportes, todos estén en conocimiento de que el niño es celíaco y que solamente tiene que llevar una alimentación diferente. Y puede llevar o le pueden preparar, pero estar muy pendiente de que no es una situación que se puede ver, bueno, si come así mejor, si no, no, sino que tiene que ser estricta. Eso te iba a preguntar, porque alrededor también de las personas celíacas se le dicen, ¿qué te va a hacer si comes, ¿no? Algo con harina, una galletita y demás? Exacto. ¿No? Que no está bueno tampoco. No está bueno. Y yo lo que les digo es, los pacientes ponen mucho esfuerzo de sí mismos y mucho esfuerzo familiar en cumplir con estos cambios, en cumplir con la dieta. Los productos muchas veces son caros y cuesta prepararlos, y prepararlos en casa cuesta porque a veces no sale bien el pan, el budín. Es mucho esfuerzo para que una transgresión eche por tierra todo el trabajo que se hizo durante meses. Y cumplir la dieta es muy importante porque este intestino debe estar impermeable para que el celíaco pueda desarrollarse de forma normal. Cuando pierde la permeabilidad, entran todas estas enfermedades autoinmunes a jugar de vuelta con tal vez una transgresión que fue una vez, a veces es una vez por semana, a veces es una vez por mes, y los pacientes que no tienen síntomas están más en riesgo de transgredir porque encima no se sienten mal cuando comen con gluten. Pero bueno, es re importante que la familia acompañe, que los compañeros del colegio acompañen. Los chicos tienen mucha adherencia, en general, hasta la adolescencia, tienen mucha adherencia y sus compañeros de colegio siempre tengo buena experiencia, los ayudan, los acompañan, les avisan si algo está contaminado, los ayudan con su vianda, colaboran, llevan cosas sin gluten al colegio para compartir, los ayudan en el kiosco. En general, siempre tengo buena experiencia. Claro, entre pares es como más fácil. Sí, ¿no? Hasta la adolescencia ahí cuesta un poco más, pero cuando el diagnóstico está bien hecho, y es importante que esté bien hecho con biopsia, que sepamos que la atrofia existe, porque en la entrada de la adolescencia, lo que quedó diagnosticado ahí un poco en el aire cuesta que se mantenga después. Lo que algunos experimentan como mucha restricción. A algunos pacientes les cuesta poco y a otros pacientes les cuesta mucho llevar una alimentación sin TAC. En principio se creía que era solo una enfermedad del sistema digestivo, ¿no? Del aparato digestivo, pero es mucho más amplio, por lo que mencionabas, que puede aparecer como síntoma. No es solo descomponerse o inflamarse, sino que la piel, el pelo, o sea...
Entran más órganos ¿no? Muchos órganos, la fertilidad, hay pacientes adultos que se diagnostican a partir de la pérdida de varios embarazos, por ejemplo. Puede estar afectada la piel, el pelo, las uñas, la boca con aftas recurrentes, bueno, el sistema digestivo, obviamente. Sí. En general, en esos síntomas, el crecimiento en esos órganos anda, pero también esta situación de poder abrirle el juego a enfermedades hepáticas de tipo autoinmune, enfermedad tiroidea de tipo autoinmune, enfermedad pancreática con la diabetes de tipo autoinmune, claro, hace que sea mucho más amplia. Por ahí hace varios años la sospecha estaba siempre puesta en la diarrea crónica, el dolor abdominal, más en los síntomas gastrointestinales. Y hoy se sabe que la celiaquía puede dar síntomas de lo más diversos hasta lo asintomáticos también, claro, tan diverso como lo asintomático. En el caso del asintomático es un problema, sí, ¿no? El no manifestar algún síntoma, sí, por el tema de cómo se puede dañar el intestino. Sí, el intestino. ¿No? Esos pacientes se terminan diagnosticando a veces por familiares y cuando comienzan la dieta muchas veces se dan cuenta que tenían síntomas previamente. A veces tal vez algún dolor relacionado con las comidas que pasaba de largo y que siempre está atribuido al estrés, porque tenemos mucho estrés, una vida muy acelerada con una alimentación que a veces no es tan variada o tan saludable, y la aparición de cansancio, y uno siempre atribuye síntomas a su día a día y a su tipo de alimentación. Entonces cuando comienzan la dieta aparecen un montón de síntomas que estaban dando vueltas y que mejoran con la alimentación. Uno empieza a relacionar, sí, ¿no? Exacto. Y ahí por ahí hace como el cuadro completo, exacto, ¿no? Exacto. Y el consejo es consultar. Siempre, siempre. No naturalizar. Hay muchos síntomas que naturalizamos como parte de nuestra vida porque llevan muchos años y tal vez en todos esos años había un diagnóstico dando vuelta que no estaba hecho. A partir de los pacientes pediátricos, que son los que más consultan porque vienen con sus papás, habitualmente hay otros celíacos en la familia que no estaban diagnosticados, con síntomas de mucho tiempo, claro, que no habían sido atendidos. Entonces, a partir de un paciente de 3 o 4 años, tenemos el diagnóstico de papás, abuelos, hermanos, tíos, que no eran tan asintomáticos, sino que tenían síntomas sin atender. Además, aprovechar que es una de las primeras cuestiones también que se trata de descartar o confirmar, que por ahí antes no pasaba, sí, ¿no? Que se tardaba por ahí muchos más años, exacto, en llegar a un diagnóstico. Sí. Y hoy hay anticuerpos de última generación, hay muy disponibles, en todos los laboratorios se hacen, y es una forma rápida de, tal vez en 20 días, uno ya tiene los resultados, claro, y puede avanzar. Y después de que está el diagnóstico, ¿hay que seguir haciendo controles? Sí, una vez que el diagnóstico está confirmado por biopsia, el paciente empieza los cambios en la alimentación, que llevan tiempo, que no son rápidos, a veces son más rápidos y en otros casos un poco menos, porque cuesta. Y depende cuánto tiempo costó implementar la dieta, vemos en qué momento empezamos a controlar los anticuerpos, porque los anticuerpos tienen que negativizarse. Y una vez que son negativos, porque en pediatría siempre hay anticuerpos positivos, eso es diferente con respecto a los adultos. Algunos adultos pueden tener anticuerpos negativos, pero en pediatría eso no ocurre. Se controlan hasta que dan negativos y después, si el paciente está bien y crece bien y no tiene síntomas y lleva bien la dieta, sí, y no tiene anticuerpos, cada 1 o 2 años se vuelven a repetir. Inés, muchísimas gracias, gracias por ayudarnos. Insistimos siempre, ante cualquier duda, la consulta y al menos descartar, ¿no? Sí, exacto. Y descartar es muy frecuente y puede estar en cualquier lado. Gracias. Gracias a vos. La doctora Inés Enrugas, médica pediatra. Hoy nos ocupamos especialmente del tema celiaquía. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.